A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la palabra de Dios. Con la conducción del pastor Jaime Muñoz. Hola y muy bienvenidos una vez más a la enseñanza de la palabra de Dios. Nos pone contentos saber que tenemos amigos y hermanos que esperan escuchar estos programas. Programas que llegan a ustedes para que con la tranquilidad de la noche o cuando van en su auto puedan escucharlos libremente. Así que sean todos muy bienvenidos a la enseñanza de la palabra de Dios. Hoy día les traemos un programa bueno como siempre, como todos, y le hemos titulado Jonás está equivocado. Esa es la enseñanza que tenemos para el día de hoy, queridos amigos. Así que si usted tiene Biblia o en el celular o un lapicito, anota los textos que mi hermano va a leer un ratito más con nosotros. Y después vamos de lleno a la palabra de Dios. Como siempre cuento con la gentileza de mi querido hermano Renato. Hermano Renato. Muchas gracias, hermano. Gracias también a nuestros auditores que sabemos que están compartiendo la palabra. Este programa está llegando a lugares que jamás imaginamos. Gloria a Dios por ello. Él es el que abre las puertas, el que toca los corazones. Nosotros solamente cumplimos con llevar la verdad de la palabra. Verdad que hoy también está siendo tergiversada, hermano, de una manera muy diabólica. Hemos sabido que se están editando Biblias a las cuales se le han quitado muchos versículos, que son aquellos versículos que lo hacen a uno confrontar la vida con la maldad, con el pecado. Entonces están quedando unas Biblias light, unas Biblias de puras cosas bonitas, de bendiciones, de promesas y de maravillas, pero quitándole todo aquello que representa el pecado, todo lo que el Señor quiere que no hagamos. Es increíble, qué manera más diabólica, qué manera más satánica de condenar a la gente a la perdición. Bueno, hay una maldición sobre esto, ustedes saben que no se le puede cambiar una coma, una tilde a la Biblia, porque la palabra del Señor dice que sea esa persona anatema, que significa maldito. Allá ellos tendrán que responderle al Señor. Hermanos queridos, esto, lo que vemos hoy día de la perversión del mundo como está, nos indica claramente que el Señor viene pronto. Estamos llegando a unos niveles de corrupción y perversión no antes vistos. Así que si a eso le sumamos la tecnología, el poder que hay hoy día para controlar a las personas, está todo listo para que pueda comenzar a ejecutarse la gran tribulación. Pero antes de eso, el Señor viene a buscar su iglesia. ¿Está usted preparado para irse con el Señor cuando venga? Bueno, preocúpese, dedique lo más importante que puede hacer en este minuto en su vida al Señor. Bien, no me alargo más, solamente quería obviamente saludarlos, contarles que estamos muy contentos de volver a encontrarnos, muy contento de usted que está escuchando estos programas porque tiene interés en conocer la palabra de Dios. E invitarlo a que nos escriba a la casilla de correo electrónico contacto@esperanzadevida.cl. Pero más que eso, invitarlo a que comparta estos programas, que forme parte de este ministerio, que usted también haya ayudado a llevar personas al cielo, porque algún día cuando usted esté en el cielo, alguna de esas personas le van a dar las gracias. Porque gracias a que me enviaste este programa, gracias a que compartiste conmigo este material, hoy día estoy aquí gozando al lado del Señor. Bueno, no me alargo más, vamos a ir en un momento más a la lectura. Así que si usted tiene lápiz, papel y por supuesto su Biblia a mano, tome nota y acompáñenos. Vamos entonces a la pausa. Bien, vamos a comenzar con la lectura en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, capítulo 23, los versículos 19 al 21, que dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará; habló, y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio la bendición, y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y su júbilo de rey en él. Vamos a continuar leyendo en el libro de Job, en el capítulo 21,
los versículos 22 hasta el 26. ¿Enseñará alguien a Dios sabiduría, juzgando él a los que están elevados? Este morirá en el vigor de su hermosura, todo quieto y pacífico. Sus vasijas estarán llenas de leche y sus huesos serán regados de tuétano. Y este otro morirá en amargura de ánimo y sin haber comido jamás con gusto. Igualmente yacerán ellos en el polvo y gusanos los cubrirán. Y en el versículo 23:13 dice: ellos son los que, rebeldes a la luz, nunca conocieron sus caminos ni estuvieron en sus veredas. Y en el libro de los Proverbios, en el capítulo 16, el versículo 4 dice: todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Vamos ahora al libro del profeta Isaías, en el capítulo 14, los versículos 24 hasta el 27. Dice la palabra: Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado, que quebrantaré al asirio en mi tierra, y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y esta la mano extendida sobre todas las naciones. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Y en el capítulo 66, el versículo 2 del profeta Isaías dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Vamos a continuar leyendo en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 11, los versículos 13 hasta el 20. Dice la palabra: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Vamos ahora al libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, los versículos del 22 hasta el 24. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y en el capítulo 4, los versículos 27 hasta el 31 dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y vamos a terminar en la carta de apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 1, los versículos 3 al 6, que dicen: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén, hermanos. Damos gracias al Señor porque tenemos su palabra, que podemos escucharla, que podemos leerla con libertad. Y pedimos que la bendiga
para que podamos entenderla, comprenderla y ponerla como parte de nuestra vida. Bien, vamos a una pausa y a la vuelta estamos con el desarrollo del programa. Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico contacto@esperanzadevida.cl. Nos gusta mucho recibir su correspondencia y nos comprometemos a responderla lo antes posible. También les recordamos que pueden encontrar estos programas en Facebook y, en formato de podcast, en las plataformas Spotify y Google Podcast, siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera. Queridos amigos y hermanos, frente a la palabra de Dios una vez más, con el tema Jonás equivocado. Bueno, la historia de Jonás es una historia singular, es única, porque hay milagros allí grandes que se hicieron que el hombre en sí no llega a comprender. Pero Jonás se equivocó. Del comienzo se equivocó. Él era un profeta de Dios. Y Dios lo mandó a la ciudad de Nínive a decirles que de aquí a 40 días, si no se arrepentían de sus pecados, Dios les iba a hacer desaparecer del globo terráqueo. Jonás no tenía voluntad de ir para allá. ¿Y por qué? Bueno, porque él era muy patriótico. Era muy, como dijéramos, amador de su pueblo Israel. Y lo de esta gente habría hecho una gran matanza en Israel. Y él estaba muy molesto con ellos, con la gente de aquí de Nínive. Pero era Dios que lo mandó, no fue otra persona. Cuando Dios nos manda, todo parece que va en nuestra contra, pero tenemos que hacer caso. Porque Dios nunca se equivoca. Jamás se equivoca Dios. Dios siempre va por el lado ganador, siempre. Si tú no estás con Dios, estás en el lado perdedor. Sí, si no estás con Dios, estás en el lado perdedor. Por así decirlo, estás en el Titanic, que se va a hundir. Y tú te vas a hundir. Pero en el lado de Dios somos triunfadores, más que vencedores, dice la palabra de Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, la historia de Jonás es una historia muy singular. Me gustaría que tú leyeras Jonás. Son cuatro capítulos, así que no te vas a demorar nada. Jonás fue un profeta de Dios a quien Dios le dijo: Jonás, ve a Nínive y anúnciale que de aquí a 40 días, si no se arrepienten de sus pecados, les voy a destruir. Ese fue el mensaje. Pero Jonás no tenía ninguna voluntad de ir porque los odiaba. Porque ellos habían hecho excursiones en Israel y habían matado muchos israelitas. Pero esto no era en incumbencia de él, era incumbencia de Dios. Y él, como no quiso ir, en vez de ir hacia el sur, él se va, toma un barco, paga su pasaje y se va hacia el norte, huyendo de la presencia de Dios. Tú me dirás, pero es una estupidez. Yo estoy contigo, amigo, hermano, porque nadie puede huir de la presencia de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque Él es un Dios infinito, glorioso, eterno, un Dios que tiene aceidad, un Dios que es omnisciente, todo lo sabe, un Dios que es omnipresente, que está en todo lugar, y un Dios omnipotente que todo lo puede. ¿No lo entendería Jonás? No, por cierto que no lo entendió, porque él quiso huir de la presencia de Dios. Mi amigo, nadie puede huir de la presencia de Dios. Tú no puedes huir de la presencia de Dios. Dios nos conoce por nombre, sabe lo que hacemos, dónde vivimos, qué pensamos. Él sabe todo. Él sabe todo. Sé que ahora con estos adelantos, con las computadoras, con todo, nos tienen fichado nosotros en todo. Sabe lo que ganamos, sabe dónde vamos, sabe cuántos hijos tenemos, dónde vivimos, todo lo demás. Y ellos nos tienen... Yo me sorprendo a veces cuando me hablan de que usted, don Jaime, tiene esto, el otro. Sí, ¿y cómo lo saben? Bueno, porque han sacado toda información, saben toda la información de nosotros. Pero sabe, Dios te conoce mejor que las máquinas o computadores que hay. Porque Dios sabe lo que piensas. Las máquinas no saben lo que tú piensas. Dios sabe lo que tú hablas. Las máquinas no saben.
El diablo no sabe qué te pasa a ti a menos que tú lo digas, porque el diablo no es omnipresente ni omnisciente. Él es una persona. Él es uno, como tú, como yo. Si está aquí, él no puede estar en otra parte. Mientras Dios llena todos los cielos de los cielos, no lo pueden contener. Porque sabes tú que hay 3 cielos: el atmosférico, el cielo de los planetas y el cielo donde vive Dios, donde vamos a ir los cristianos cuando muramos o cuando el Señor nos venga a buscar. Precioso. Y quiero decirte, querido hermano, si tú conoces al Señor, si tú tienes la salvación, si tú tienes la vida eterna, si tú has sido perdonado, cuando tú te mueras, vendrán ángeles a buscarte, ángeles, para transportarte al mismo cielo. ¿Y por qué esto? Porque en el aire está lleno de huestes malignas. Oye, están, no los vemos, pero están ahí. Seguramente tú estás en tu casa en este momento y estás solo, y están ahí los espíritus malignos. Tú no los ves, pero están. Y estos son los que la gente llama los marcianos, los ovnis. No, son espíritus malignos. La Biblia lo declara abiertamente: no temáis los que temen las naciones de las señales que hay en el cielo, porque son de Satanás, son de las huestes malignas. No hay vida en otro planeta, Dios lo habría dicho. No hay. Si todo lo que vemos, estas cosas, es Satanás, los alienígenas. Queridos amigos, ojalá usted pueda abrir los ojos para saber que el diablo es real y que las huestes malignas está lleno el aire de huestes malignas. Dice la Biblia que él es el príncipe de la potestad del aire. ¿Te das cuenta? Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Y todo el mundo, dice la Biblia, que está bajo el maligno. Si tú no eres de Cristo, eres de Satanás. Así de simple, amigo. Si tú no eres un cristiano, eres del diablo. Y él es el padre de la mentira. Él no sabe hacer nada bueno, solo sabe hacer daño. Mientras Cristo, cuando vino a este mundo, él vino para traernos vida, y vida en abundancia. Bueno, Jonás cometió la gran estupidez de no creer que Dios era omnipresente, que estaba en todo lugar. Y fue a un puerto, sacó un pasaje y se fue al lado norte, en vez de irse para el sur, a Nínive. Y en el mar, este barco, se levantó una gran tempestad, que los marinos, hombres fieros de mar, tuvieron miedo. No podían sujetar el barco. Echaron los enseres que llevaban al mar para que el barco no siguió la tempestad más grande. Y empiezan a buscar qué está pasando. Y el capitán va abajo al bagaje y encuentra que ahí está Jonás durmiendo. Y le dice: oye, dormilón, levántate. ¿De quién eres? ¿Para dónde vas? Y ahí dice: yo soy profeta de Jehová y estoy huyendo de él. Y por esto está pasando lo que está pasando. Así que tómenme y échenme al mar para que el barco se aquiete. No, ¿cómo vamos a hacer eso? Tú vas a morir inmediatamente. No importa, dijo él, échenme, tírenme al mar si ustedes quieren salvar sus vidas. Y toman a Jonás y lo tiran al agua, en medio de la gran tempestad. Y Dios había preparado un gran pez. No sabemos qué pez era, pero la Biblia nos dice que era un gran pez, y lo tragó. Y Jonás estuvo en el vientre de este pez 3 días y 3 noches. Y allí tiene que haber sido, no sé si se podría parar en el estómago de este pez, que empezó a orar a Dios. Y empezó a pedirle que lo perdonara, que él iba a obedecer a Dios. Imagínense un poco los jugos gástricos de este gran animal, porque yo me imagino que cuando salió del pez estaba amarillo, con los jugos gástricos. Y de allí oró incómodamente a Dios. Dice que las algas se le enredaron en la cabeza. Mira, está en el estómago de este gran pez. ¿Y cómo vivió allí? Bueno, Dios, si fue capaz de abrir el mar, si Dios hizo todo lo que hizo contra los egipcios, amigo, ¿piensa que le va a ser un gran problema tener con vida a una persona dentro del gran pez? No, Dios es un Dios maravilloso y un Dios que hace milagros reales, no como las estatuas, las imágenes que la gente le pide, manda, le dice cosas. Eso no existe, eso es cosa muerta, no tienen vida. Tienen pie, no andan, tienen boca, no hablan, tienen oído, no oyen, tienen ojos, no ven. Parecido a ellos son los que le rinden culto a tales cosas.
Pero estamos hablando de un Dios vivo, verdadero, glorioso, eterno, infinito, que todo lo puede. Este es el Dios de la Biblia. Y Jonás, al tercer día, fue el pez a Nínive, a donde lo había mandado, y lo vomitó el pez en la playa. Y él allí no pudo irse por ninguna parte porque estaba en Nínive, donde Dios le mandó. Se entró a la ciudad predicando el evangelio y diciéndoles: si ustedes no se arrepienten, de aquí a 40 días Dios les va a destruir. Que era una ciudad muy pecadora. Había más de 350.000 personas. Entonces, 120.000 personas que eran muy pecadores. Y Jonás entró en la ciudad predicándoles y diciéndole que de aquí a 40 días Dios le iba a destruir si no se arrepentían. Y quiero decirte que los ninivitas le creyeron a Dios. Jonás no estaba nada de contento. Él quería que Dios destruyera a estos hombres, porque después que predicaba se iba a un monte alto para ver cómo Dios les iba a destruir. ¿Qué canalla era este Jonás? Yo lo encuentro, bueno, eran en otros tiempos, a veces estaba la ley, hermanos. Entonces uno piensa, ¿cómo un hombre de Dios puede? Bueno, ahí está Jonás. Es que a veces hay creyentes ensimismados, llevados de su idea, que no quieren creerle a Dios. Y estoy hablando de hijos de Dios. La Biblia nos declara que hay cristianos que han cometido pecados de muerte, dice, y no ruego yo, no les pido que oren por ellos. Hicimos un programa, ¿cuál era el pecado de muerte? Y es cuando el cristiano se cierra completamente para no escuchar a Dios. Y Dios dice que para ellos no hay remedio. Que no oremos por ellos, porque ellos no es que perdieron la salvación. No estoy hablando de esto. Eso es otro cuento aparte. Es que ellos se ensimismaron, se ensoberbecieron contra Dios. Ese es el pecado de muerte. Y está en muchas partes en la Biblia que dice que cuando uno endurece la cerviz, ya no hay remedio. Y yo les he contado y les cuento otra vez que hermanos que se han ido de la iglesia por cosas tan pequeñas, yo he ido a visitarles para hablar con ellos y les he dicho: hermano, ¿no has considerado lo que Dios dice en la Biblia? Y no abra la Biblia, por favor, no quiero saber nada de la Biblia. Uno se da cuenta que ellos ya han quemado el último cartucho. Y yo no oro por ellos, porque Dios dice: no oren por ellos, porque ya no tiene remedio. No va a perder su salvación, pero va a tener una gran pérdida en el cielo. Jonás, cuando entró por la ciudad y la atravesó predicando la palabra de Dios por 39 días, ¿sabe qué hizo la gente? Se arrepintió, le creyó a Dios y se arrepintieron, se pusieron alpillera en la cabeza, se tiraban ceniza para mostrar su arrepentimiento para con Dios, que no quería que Dios les destruyera. Y se apartaron de los pecados que ellos estaban cometiendo. Es decir, la palabra de Dios afectó sus vidas. ¿Cómo nos gustaría que los mensajes de la palabra de Dios afectaran tu vida, querido amigo? Que quizás no duermas esta noche pensando que si no eres salvo, el infierno te espera con los brazos abiertos. Yo les he dicho, los aliados de Satanás es tu vieja naturaleza y el mundo. Él emplea estas dos cosas para engañarte, para hacerte sufrir. ¿Tú piensas que el diablo se preocupa cuando tú sufres? Cuando tú tienes un accidente o cuando tú pierdes un ser querido, ¿tú piensas que él se afecta a Satanás? No, amigo, por favor. Dios sí. No te olvides que cuando murió el amigo del Señor Jesús, Lázaro, y él llegó después de 4 días que estaba enterrado, y cuando vio llorar a sus hermanas, el Señor lloró, se compadeció de ella por ver lo que el pecado producía en el ser humano, que es la muerte. Y el Señor lloró, sintió simpatía. Es cierto que resucitó a Lázaro. Qué gran alegría para aquellas 2 hermanas, ¿eh? Bueno, pero aquí tenemos a este hombre Jonás, que tiene el tremendo privilegio de predicar a Dios a esta gente, a estos 120.000 personas. Y la gente le creyó a Dios y se arrepintió de sus pecados. Y echaban, mire, desde el rey hasta la persona más humilde, se arrepintieron. Y el rey dio orden que el que no se arrepintiera y pusiera silicio sobre su cuerpo, que tenía que ser muerto. Y la gente toda se arrepintió. Y Jonás siguió
Y él tenía un lugarcito allí, donde en un monte, porque él quería ver la destrucción de Nínive. Eso era lo que él tenía en su corazón. Bueno, la historia de él es muy interesante, pero hay muchos pasajes que se leyeron que me gustaría que los viéramos poco a poco, pero quiero terminar con lo de Jonás. El día 39, Jonás se subió esperando que Dios destruyera a todos los ninivitas, pero no pasó nada. Y era allá en el desierto, hace mucha calor, y parece que Jonás era peladito, no tenía pelo. Y el sol le molestaba y le quemaba. Entonces Dios hizo salir una calabacera, una enredadera, como una parra, que le hizo sombra. Hoy estaba tan contento Jonás allí con la sombra y esperaba que Dios destruyera a los ninivitas, estaba muy contento. Lean la historia, por favor. Pero Dios mandó un gusano en la noche que le quemó la raíz, le mordió la raíz a la planta y al otro día la planta se secó entera. Y él se ha enojado tanto porque el sol le quemaba y el viento también le quemaba y Dios le dice, ¿por qué te enojas tanto? Sí, estoy enojado hasta la muerte, mejor quítame la vida. Oye, este hombre no sé, era especial, parece, pero por eso dice, mejor me sería para mí la muerte que la vida. Y Dios le dice, ¿tanto te enojas por una calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Estaba muy enojado. Y dijo Jehová, ¿tuviste lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de la otra noche pereció? ¡Qué enseñanza le da Dios! Porque dice a continuación, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre la mano derecha y la mano izquierda. Y hay muchos niños. ¡Qué enseñanza más grande! ¿Eh? ¿Se dan cuenta? Mi amigo, Dios nunca va a castigar a los inocentes. Por esto te decimos, las criaturas que mueren en los vientres de las madres, que se hacen abortos desgraciadamente, un pecado grave, los niños que mueren chiquitos, 3, 4 años, 5, 6 años, ellos van al cielo porque son inocentes. La muerte de Cristo alcanza para ellos. Los niños con síndrome de Down, los autistas, se van al cielo. Así que si hablo con una persona que ha perdido a un hijo con síndrome de Down, sepa que él está en el cielo. Y si quiere verlo, usted tiene que rendirle su corazón al Señor y ser salvo. O si hay madres que desgraciadamente se han hecho aborto y su conciencia no les deja vivir, amiga, si tú has hecho algo así, ¿por qué no acudes al Señor? ¿Por qué no le cuentas lo que hiciste? Y le pides perdón. Y le pides que tú quieres cambiar de la vida. Y el Señor, y acepta a Jesucristo en tu corazón como el único Salvador, que Él murió por tus pecados. Y el Señor te va a perdonar y te va a dar la vida eterna. Y te va a dar paz. Porque Dios tiene pensamientos de paz para ti, mi amigo. Dios quiere darte paz. Entonces, nosotros no entendemos mucho de esto. ¿Cómo si yo soy tan malo? Sí, Dios está interesado en ti. Dios quiere darte paz. Sí, Él quiere darte paz. Mira, acompáñame, amigo, a Números, el capítulo 23. ¿Ok? Vamos a ver. Números, el capítulo 23. Porque vamos a hacer algo extraordinario allí. Números, el capítulo 23. ¿Ya? Y allí hay cosas interesantísimas. Versículo 19. Dice allí, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Qué palabras más solemnes. Dios no miente. Es imposible que Dios mienta, nos dice en Tito. Él, como un Dios verdadero, veraz, no puede mentir, su naturaleza no le permite. Mi amigo, los atributos de Dios son la santidad, que Él es santo y no puede tolerar el pecado, ni mirarlo, ni dejarlo pasar. Dios es 3 veces santo. Y la gente se olvida de esto. Dice, no, si Dios es pues amor, es puro amor. Sí, pero se olvidan que es santo. Y Él no va a dejar pasar el pecado de nadie. Lo primero que tú necesitas es ser perdonada de tu pecado por la sangre que el Señor derramó en la cruz del Calvario. No hay otra forma.
La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos dice, nos limpia de todo pecado. Quizás tú puedas creerte el pecador más grande que hay en el mundo. Hay perdón para ti. Quizás tú puedas considerarte el hombre más perverso porque has matado a una persona. Mi amigo, hay perdón para ti. Quizás tú puedas considerarte la mujer más pecadora que hay en la tierra porque has cometido cosas horrorosas y vergonzosas. Hay perdón para ti. O quizás tú seas una persona que estás en la religión, pero no eres salva. Hay perdón para ti, amigo. Hay perdón para todos. Dios, en su gran amor, en su misericordia, quiere salvarte, quiere perdonarte y quiere darte la vida eterna. Volvamos a leer allí en Números 23. Dice que Dios no es hombre para que mienta. Tú sabes que nosotros los hombres somos tan buenos para mentir. El que es cristiano no, por cierto. A mí lo que me molesta mucho es que a veces se encuentran dos amigos y le dicen al otro, oye, mañana voy a ir a tu casa. ¿A qué hora? Como a las 6 para que me esperes. Ya, ahí te espero. Sabiendo que él no va a estar en la casa. ¿No es una burla esto? ¿Te ha pasado a ti? Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no es cierto? O te dices, ven a mi casa porque voy a hacer algo para que estemos. Y llega ahí y no está, la puerta está cerrada y no están en la casa. ¿No es una burla? Amigos, el ser humano es, como te dijera, amador del pecado, amador de la mentira, amador del robo, amador del engaño. Al ser humano le encantan estas cosas. Pero no te olvides que Dios dice aquí que Él no es hombre ni hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ahora aquí está, Él dijo y no hará, Él habló, Él dice lo siguiente, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él habló y tú no quieres escucharle. ¿Cómo te vas a justificar delante de Dios si nunca te ha interesado Dios? Dios hará todo lo que ha dicho. Dios va a llevar a efecto todo lo que ha dicho. Va a ejecutar todos sus juicios contra el ser humano. Aunque tú no lo quieras comprender, aunque tú no lo quieras creer, mi amigo, hay muchos seres humanos que dicen ser ateos. ¿Y sabes por qué? Porque guardan en su mente lo que dicen, no, si no existe Dios, no voy a rendir cuenta de nada. Por eso son ateos. Pero tú sabes, el ser humano sabe, porque Dios lo creó con eso en su corazón, que sabe que después de muerto tiene que enfrentar a Dios por todo lo que ha hecho. ¿Te hace temblar esto? Si yo fuera tú, sí, yo temblaría. Por eso dice aquí que Él no es hombre para que mienta. Él dice la verdad. Y no es hijo de hombre para que se arrepienta. No, nada. Él dijo y no lo va a hacer. Claro que lo va a hacer. Él dijo y no lo va a ejecutar. Claro que lo va a ejecutar. Si tú no te arrepientes, si tú no acudes al Señor, si tú no le pides perdón por tus pecados, mi amigo, no tenemos nada más que hacer contigo. Yo ruego y oro por todos los oyentes del programa para que el Señor los haga mover, aun importa que no duerman una noche pensando que nos han salvo, que no tienen la vida eterna y que en cualquier momento puede morir. La vida tuya y la vida mía, amigo, penden de la mano de Dios de un hilo muy fino, que en cualquier momento un viento lo puede cortar. ¿Y qué va a hacer de ti? ¿Qué va a hacer de ti, amigo? Si tienes Biblia, te pido que leas en Lucas 16. Allí hay una historia de un hombre, no es una parábola, es una historia, que murió y que en el infierno vio a un vagabundo que él conocía en los brazos de Abraham. Y él le pide que mande a él que tiene para que le dé un poco de agua. No, le dice Abraham, esto no es posible. Y el hombre, porque después que te muere, tu alma queda tan viva y está en mejor condición de pensar y razonar que cuando estamos aquí en la tierra. Porque cuando tú te mueres, el cuerpo lo vamos a dejar al cementerio, pero tu alma, al minuto que te mueres, se va al lugar que tú escogiste, no donde Dios te mande. Si tú escogiste ser un hijo de Dios, si tú aceptaste al Señor Jesús en su corazón y Él es el único Salvador tuyo, cuando tú te mueras vendrán ángeles a buscarte y te van a llevar al cielo. Pero si tú nunca quisiste rendirte al Señor, si tú nunca quisiste darle la vida a Cristo, ¿sabes? Los demonios te van a llevar. Tú vas al lugar que tú escogiste. Y esto dice aquí
¿No lo va a ejecutar Dios? Claro que lo hará. Y Dios va a castigar a este mundo, amigo. Durante la gran tribulación van a pasar cosas que nunca han habido en la tierra por causa del pecado. Dios va a permitir a Satanás que haga muchas cosas para matar mucha gente y se van a ir al infierno. Por esto te digamos, mi amigo, si tú mueres esta noche, ¿dónde va a ir tu alma? ¿Sabes dónde va a ir? No, pero yo voy a la iglesia. Mi amigo, no te estoy hablando de eso. Te estoy hablando de algo muy personal. Si tú mueres esta noche, ¿dónde vas a despertar? ¿Dónde va a ir tu alma? ¿Al cielo o al infierno? Bueno, Dios sabe dónde me va a mandar, dice la gente. Mi amigo, no. Eres tú que tienes que saber. Eres tú que tienes que interesarte. Es tu responsabilidad buscar a Dios. Dios ya hizo lo que era su responsabilidad. Mandó al Señor Jesús para que muriera en la cruz por tus pecados y los míos. Y al tercer día Él se levantó de entre los muertos con poder y gloria para nuestra justificación. Dios hizo lo suyo. Tú tienes que hacer lo suyo. ¿Y cuál es lo tuyo? Rendirte al Señor de corazón. Rendirle tu vida al Señor de corazón. Jesús, Señor, yo soy un pecador. Me arrepiento de mis pecados. Pero en este momento te entrego mi vida, mi corazón, para que tú entres en mí y vivas esta vida. Pero hazlo de corazón. Y con ese sencillo acto de fe, mi amigo, tú vas a llegar a ser un hijo de Dios. Dios te va a perdonar, te va a dar la vida eterna y vas a ser otra persona. Nunca vas a hacer lo mismo. Dios va a cambiar tu vida. Por esto escuché una vez a un predicador decir, si tú vienes aquí a escuchar la palabra, pero no quieres cambiar, no vengas aquí, porque Dios te va a transformar, Dios te va a cambiar. Yo recuerdo haber escuchado a este predicador, mi amigo, tú sabes que Dios es muy benevolente, muy paciente. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto es lo que dice Dios. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Qué misericordioso Dios. Hasta el día de hoy, tú estás con vida por la misericordia de Dios, porque Él espera que tú te arrepientas. Él te da tiempo para que tú llegues a encontrar la paz con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Mira lo que dice en Proverbios 16:4. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, aún el impío para el día malo. Dios dijo y no hará. Él es Dios y no va a ejecutar lo que dijo. Claro que lo va a hacer. Y aquí está. Todas las cosas ha hecho Jehová para él mismo, para su gloria. Aún al impío, al malo, al que no quiere nada con Dios, al rebelde, para ejecutar sus juicios con él. Dios es un Dios de mucho amor. Dios es un Dios glorioso, bendito, admirable. Pero en el día del juicio no va a tener compasión de nadie. Hoy día Dios te ofrece con una sonrisa la salvación, el perdón y la vida eterna. Pero en el trono blanco, Él no va a estar así. Él va a ser un juez severo. Él va a ser un juez cortante. Mira, te voy a poner un caso. Vamos a poner que tu mamá vive sola y un día un maleante se mete en la casa de tu madre, la viola y la mata. Y lo pillan a este hombre y lo llevan ante el juez. Y tú estás presente en el juicio. Y el juez le dice, a ver, hombre, tú nunca has hecho nada malo antes. Solamente fue esto lo que hiciste, ¿no es cierto? Sí, le dice él, es lo único. Ya, puedes irte libre entonces. ¿Qué dirías tú? ¿Que es un buen juez o que es un mal juez? Por supuesto que es un mal juez. Porque no importa la vida pasada, el hecho que él hizo merece cárcel y merece condenación. Ahora, si en los hombres pasa esto, piensa que Dios, que es justo, un Dios justo, severo, ¿va a dejar pasar por alto un pecado tuyo? Hay muchos que piensan, no, si al final Dios me va a dar un rinconcito. Mi amigo, no pienses así. No pienses, porque no va a pasar. Dios va a castigar el pecado de los que no quisieron arrepentirse y aceptarle en el corazón. Dios es un Dios muy severo. Mira, te voy a leer lo que dice aquí en Isaías 66. Dios, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré
aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Qué maravilloso es Dios. Cómo nos da a conocer lo que Él quiere. Él no quiere que tú te vayas al infierno. Yo merezco el infierno, pero Él salió a mi encuentro con el Evangelio y yo le creí. Y le acepté en mi corazón y se produjo en mí una revolución que no era mío, porque Él puso en mí una nueva vida y me hizo una transformación completa. Me hizo su hijo. Y allí empecé a entender su palabra santa y bendita, que antes la leía y no la comprendía, porque llegué a tener el Espíritu Santo morando. Mi amigo, Jonás se equivocó. No te equivoques tú. Jonás se enojó contra Dios porque no hizo lo que él quiso. Hay muchos seres humanos que les pasa eso. Porque no pasa lo que ellos quieren, se enojan con Dios. Mi amigo, Dios nunca se equivoca. Y Él siempre va a hacer lo que Él dice. Si dice que te va a salvar, que te va a perdonar, si tú te arrepientes y de todo corazón lo haces, lo va a hacer. Si dice que tú le rechazas y no quieres nada con Dios, pero te vas a ir al infierno, esto va a pasar. Y vas a ir a condenación. ¿Por qué en este momento no doblegas tu corazón allí donde estás y le rindes tu vida al Señor y le pides perdón por tus pecados, que Él será amplio en perdonarte? El Señor bendiga su palabra en tu vida. Bueno, queridos amigos y hermanos, una vez más hemos llegado al final de otro programa que espero que haga reaccionar a nuestros amigos. El Señor dijo, no hará. El Señor dijo y no ejecutará. Claro, todo lo que Dios dice en su palabra lo va a ejecutar. Así que, mi querido amigo, ríndele tu vida al Señor. Pídele que Él venga a vivir a tu vida y se salvo para toda la eternidad. Que así sea. Gracias, hermano, por el programa de hoy. Bueno, yo me despido también esperando que este programa haya sido de bendición, volviendo a invitarlos a que dediquen parte del día que el Señor les regala a estudiar la palabra, a escuchar estos programas, a compartirlos. Ojalá se puedan reunir con hermanos cristianos para que puedan conversar, para que puedan desarrollarse y crecer juntos. Eso es lo que el Señor quiere. Estamos viviendo una sociedad muy aislada, muy solitaria. Somos puros individuos que estamos preocupados de nuestros propios intereses, en una actitud bastante egoísta. Todos caemos en eso, no estoy criticándolo. Yo también, a mí me ha sucedido mucho. Y como que nos cuesta más reunirnos que antes por la pandemia, por las razones que sea. Pero si usted puede hacerlo, hágalo. Y si no puede, bueno, sea sincero que es porque no puede, no porque no quiere. Y bueno, acérquese al Señor, hay tantas maneras, pero no deje al Señor de lado. El Señor le regala a usted 24 horas del día. Parte de ella usted la va a ocupar en descansar, parte la va a ocupar en trabajar, en alimentarse, pero le queda tiempo. Yo estoy seguro que le queda tiempo, porque cuando uno quiere puede. Deje de lado alguna película, deje de lado algo, no sé, pero no deje de lado al Señor. Está cerca el tiempo en que el Señor viene a buscarnos y una vez que nos lleve ya no hay nada que hacer. Bueno, vamos entonces a despedirnos, como siempre lo hacemos, pidiéndole al Señor que nos bendiga, que bendiga este ministerio para que podamos continuar trayéndolo y a ustedes también, a su familia, a sus hogares. Me despido entonces, hasta la próxima, si Dios así lo quiere. Hemos presentado su programa, Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.